Bien, amados hermanos y amigos, tenían ustedes ahí a Marcos Witt cantando Yo te busco, te anhelo, mi alma te anhela más que mi ser. Vamos entonces a comenzar ahora con la administración de la palabra del Señor. Y hemos estado estudiando, mi esposa y yo, durante ya algunas semanas, la historia del rey David. La historia del rey David es muy interesante, es una historia muy sublime, muy maravillosa. Y dentro de esta historia, el último capítulo que estuvimos estudiando ya hace varias semanas, es el capítulo 21 de Primera de Samuel. Y quiero compartir contigo varios versos, específicamente los versos del 12 en adelante, versos 12 en adelante de Primera de Samuel 21. Y dice así: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Habría de entrar este en mi casa? Fíjense ustedes que este pasaje que hemos leído se encuentra al final del capítulo 21 de Primera de Samuel. Y el escenario que tenemos aquí es bien sencillo. David está huyendo de Saúl. Después de David de pedirse de su gran amigo Jonatán, él vino a Not, donde el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo ve, se sorprende porque lo ve solo. David, como uno de los funcionarios del rey, siempre andaba con su ejército, pero en esta ocasión él está solo. Cuando Ahimelech lo ve, le pregunta por qué está solo y por qué nadie viene con él. Y es interesante la respuesta de David, porque David le dice una mentira a Ahimelech, le dice que el rey le encomendó un asunto secreto y que este asunto secreto nadie lo debería de saber y que por eso está solo y que le dijo a sus hombres que los iba a encontrar en otro lugar, en cierto lugar, dice la Biblia. Cuando Ahimelech le hace esta pregunta a David, entonces David lo que le pide al sacerdote, el sacerdote está en el lugar donde está el santuario, el sacerdote está allí en el lugar donde se adora y donde se encuentra el tabernáculo. Y David lo que le pide es pan, le pide pan, le dice, dame 5 panes o lo que tengas. Fíjense ustedes que David básicamente se ha convertido en un mendigo, en una persona que de estar en las comodidades con el rey Saúl, ahora está pidiendo comida. Y entonces vemos que el sacerdote le responde a David que no tiene pan común, que el único pan que tiene es el pan sagrado o el pan de la presencia. Es un pan que se ponía en la adoración a Dios como parte de los panes de la proposición y que solamente los únicos que lo podían comer eran los sacerdotes. Si nosotros estudiamos en Levíticos capítulo 24, los versos del 5 al 9, específicamente el verso número 9, nos vamos a dar cuenta que los únicos que tenían derecho a comer de este pan eran los sacerdotes. Dice así este verso: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo.
No solamente los sacerdotes eran los únicos que estaban, tenían el derecho de comer de estos panes, sino que tenían que hacerlo en un lugar sagrado. Y cuando David le pide este pan a Ahimelech, pues entonces Ahimelech le dice que lo puede tener solamente si él y sus hombres se han guardado de mujeres. David entonces procede a seguir mintiendo y le dice que ni él ni sus hombres han tenido contacto con mujeres porque tuvieron que salir muy deprisa, muy rápido, y que cuando ellos están en una misión, se dedican a esa misión y no pierden la concentración en otras cosas. Y vemos entonces en el verso 6 que el sacerdote le dio el pan sagrado, no había otro pan, y entonces David procede a comer de ese pan. Mientras todo esto está aconteciendo, vemos que David se da cuenta de que uno de los siervos de Saúl, Doeg, el principal de los pastores de Saúl, está presente allí, y entonces David tiene miedo de que este hombre vaya donde Saúl y le diga a Saúl que lo está persiguiendo para matarlo, que él se encuentra en Not, donde Ahimelech, y de hecho vamos a ver que en el capítulo 22, presionado por el rey Saúl, este hombre Doeg sí le cuenta a Saúl que había visto a David, y esto le cuesta la vida a 85 hombres que son asesinados por Saúl, y precisamente escoge Saúl a Doeg para que los asesine, de manera que estas mentiras y esta actuación tiene sus consecuencias delante de los hombres que servían al sacerdocio. Y cuando entonces David ve que pastor de Saúl está allí, le pregunta a Ahimelech que si no tenía alguna lanza o alguna espada por allí para que le dé. Entonces el sacerdote le dice, Ahimelech le dice que no hay ninguna otra espada sino que la de Goliat, el filisteo al que David venció, y que se encuentra detrás del efod, que si la quiere tomar, pues que la tome. David toma esta espada, y cuando toma la espada, entonces sale de allí y se fue a Aquís, rey de Gat. Gat es una de las 5 ciudades de los filisteos, y es específicamente el lugar de donde procedía Goliat, a quien David había matado en el pasado. Y entonces cuando David llega a esta tierra de Gat, los siervos de Aquís el rey le dicen a David y mencionan las siguientes palabras: ¿no es este acaso David el rey de la tierra? En otras palabras, es tan conocido en todos los lugares que le rodean, que le cantaban: no hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. De manera que David, la reputación le seguía, y no le era tan fácil poder esconderse en tierra de los filisteos, porque David decide huir de Israel, de Jerusalén, a Gad, la tierra de los filisteos, porque el resto de la tierra es dominada por Saúl. Saúl tenía fácil acceso, y David tenía miedo de que le fuera fácil llegar a cualquier otro lugar, pero no así a la tierra de los filisteos, y por eso se va a Gad. Lo que él no contaba, con lo que David no contaba, era que lo iban a reconocer y que iba a tener que recurrir a lo que tuvo que recurrir. Cuando estas palabras de estos hombres, siervos de Aquís, vienen al corazón de David, él tuvo un gran miedo del rey, pensando que lo podían matar. Y por eso
comenzó a cambiar la manera de comportarse y se hizo pasar por loco. Fíjense ustedes lo que dice. Se fingió loco entre ellos, escribía en las puertas y dejaba que la saliva corriera por su barba. Y cuando entonces David es visto con esta conducta, Aquís el rey le pregunta a su siervo: oigan, este hombre está loco, está demente, ¿por qué me lo trajeron a mí? ¿Deseo yo tener un loco más enfrente de mí? Ya tengo suficientes locos aquí donde yo vivo en mi tierra para que me traigan otro más. Y aquí hace que sea expulsado David de Gat. Y entonces en el verso número 1 del capítulo 22, que aunque se menciona que es un nuevo capítulo, pero al ser una historia realmente es parte de este capítulo 21, vemos que entonces David huye de allí a la cueva de Adulán. Y este es otro evento que en su momento dado podemos hablar acerca de él. Pero entonces cuando estudiamos estos versos del capítulo 21, hay un sinnúmero de enseñanzas que podemos aplicar a la vida del creyente y podemos aplicar a nuestra vida para poder ser bendecidos y para poder aprender de la palabra del Señor, que es el propósito que me persigue en esta noche. Lo primero que yo quiero mencionar es algo que los estudiosos de la palabra y los comentaristas siempre han hecho un énfasis muy fuerte en él, y es cómo David va descendiendo en su conducta y se convierte, número uno, como le mencioné, en un fugitivo, pero a la vez, en vez de depender de Dios, él recurre a la mentira. La Biblia no esconde los errores que comete David. Ciertamente David le mintió a Ahimelech porque tenía miedo de que fuera descubierto que él es un fugitivo, y tal vez podría Ahimelech contárselo a Saúl. No solamente eso, sino que tuvo miedo de Doeg, el edomita que estaba allí, y entonces por eso pide la espada. Y otro error de los que comete es irse a vivir donde están sus enemigos y se ve obligado a fingir algo que no es. Ciertamente ese es un punto muy importante en la aplicación de este pasaje. Y podemos ver que lo que Dios quería con David era que él aprendiera a depender de Dios en medio de las circunstancias, y que él aprendiera a tener paciencia en medio de todo lo que estaba aconteciendo, porque Dios estaba preparando a David para ser ungido primeramente como rey de Judá, luego como rey de Israel, y por último, él iba a ser parte de la genealogía mesiánica de Jesús en su parte humana. En otras palabras, David iba a ser uno de los patriarcas de la descendencia de Jesús. Para eso no era suficiente el que en el capítulo 16 de Primera de Samuel, Samuel ungiera a David y ya él fuera rey. Había un proceso. Y es que en el proceso de nuestra vida como creyentes hay una preparación para poder disfrutar de la bendición de Dios. Dios nos llama, Dios nos separa, Dios nos unge, pero tiene que haber una preparación, y esa preparación tiene que formar parte de nuestra madurez y de nuestro carácter. De la noche a la mañana no somos llamados para ejercer un ministerio delante del Señor por el mero hecho de que ya Dios nos llamó. No, tiene que haber mucha paciencia para que Dios entonces nos use al nivel que nos quiere usar. Dios no veía a David cuando lo llamó como un pastorcito sencillamente cuidando las ovejas.
Dios no lo veía como un paje de armas. Dios no veía a David como el guerrero que mataba sus 10,000. Dios veía en el tiempo de Dios a David como no solamente el rey de Judá o el rey de Israel, sino que lo veía como el padre de Jesucristo. Y por eso David tenía que tener unas características con un carácter maduro y un carácter que adorara y un carácter que buscara la presencia del Señor. Tú que me escuchas en esta hora, Dios te llama, Dios te separa, pero Dios va a permitir que en tu vida pasen un sinnúmero de experiencias y de pruebas y de situaciones en las cuales Dios va a probar tu fidelidad. Dios va a probar tu fe. Dios va a probar los motivos que hay en tu corazón para hacer las cosas que haces. Si las haces para que Dios sea engrandecido o si las haces para que tú tengas nombre. Hay una preparación, hay una madurez en el carácter. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con David. Y ciertamente David cometió sus errores y la Biblia no los esconde. Pero en un momento dado podemos ver que David reacciona y David entonces entiende que él, de la única manera que podía escapar de esta persecución que tenía Saúl con él y de esta situación que tenía ahora en la tierra de los filisteos, era en poner su confianza en Dios. Poner su confianza en Dios. Pero antes de llegar a ese punto, allí en el verso 2 en adelante, hay una situación donde estos panes que se le dan a David, que eran separados para el servicio a Dios, nos muestran, de acuerdo al Nuevo Testamento, en Mateo 12, 3 y 4 y Marcos 2, Lucas 6, que el amor y la compasión de Jesús van por encima de las ceremonias religiosas. El amor y la compasión van por encima de las ceremonias religiosas. En el capítulo 12, debo decir, capítulo 12, vemos allí los versos 3 y 4, que cuando los discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo, los fariseos, que eran críticos acérrimos de Jesús, le dijeron: Jesús, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Jesús en el verso 3 y 4 les dice: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Los fariseos veían la religiosidad como algo que era infalible, que no se podía fallar en hacerlo. Había que cumplir el día de reposo, ni aun los propios sacerdotes podían hacer nada. Y el propio Jesús mencionó que aún los sacerdotes profanaban el día de reposo cuando estaban oficiando. Y hay veces que nosotros, como legalistas que somos, aunque somos cristianos, pensamos que no somos religiosos, ponemos por encima las normas religiosas nuestras, por encima del amor que debemos de tener con nuestro prójimo y del amor que debemos de mostrar hacia los que nos rodean y hacia nuestros hermanos. A veces pensamos que es más importante cómo vestimos, qué cosas nos ponemos, qué cosas nos quitamos, cómo cantamos, cómo oramos, cómo adoramos a Dios en el templo, dónde nos sentamos en el templo, etcétera, etcétera. Y ciertamente todo eso es importante porque debemos agradar a Dios en nuestra conducta, en nuestra vida.
Pero a veces nuestras tradiciones impiden que la bendición de Dios y el amor de Jesucristo se manifieste en nuestros corazones para que el mundo vea que realmente somos discípulos de Jesús, que somos seguidores de Él. Y el propio Jesús encomendó y alabó lo que le pasó a David, porque lo menciona no solamente en Mateo, sino que también en Marcos y también en Lucas. Y cuando Dios repite o menciona algo en varias ocasiones, es porque es importante. Y él quería llevar el mensaje que el amor y la bendición de Dios para suplir una necesidad, como lo es la necesidad de la comida, es más importante que la religiosidad. Así que esto es muy importante lo que vemos aquí. También otro punto que tenemos que considerar dentro de la situación de David es el punto que las mentiras y el disimulo de David tuvieron sus consecuencias. Como les mencioné anteriormente en el capítulo 22, vemos que Saúl, cuando oyó de David, confrontó a los hombres de él y les mencionó que ellos no estaban haciendo lo suficiente para que David fuera capturado. Y entonces Doeg mencionó que vio a David en casa de Ahimelech, el sacerdote, y las consecuencias de esta situación es que allí murieron 85 hombres por causa de esta situación. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actuaciones, porque nuestras actuaciones tienen consecuencias hacia los que nos rodean. Nuestras actuaciones de desobediencia a Dios, a pesar de que Dios es un Dios de amor, de perdón y de misericordia, tienen consecuencias en nuestra vida. Todas las acciones que tomemos eventualmente vendrán a tener un efecto en nosotros. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Hubieron consecuencias por los actos de David, no solamente en esta ocasión, sino en futuras ocasiones. Vemos la situación que tuvo David cuando falló delante de Dios, y a pesar de que se humilló y se arrepintió, hubieron unas consecuencias. Así que esto es parte de los principios bíblicos que se encuentran en este capítulo. Por último, a donde quiero terminar esta plática, esta charla de esta noche, antes que el tiempo me traicione, como siempre lo hace, es el temor que tuvo David, el miedo que tuvo David cuando se encontró en tierra de los filisteos. Dice la palabra de Dios en el verso 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Cuando David escuchó las palabras que decían los siervos de Aquís, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Él tuvo miedo. La palabra aquí temor en el original en hebreo tiene dos connotaciones. Está, número uno, el temor a Dios, y es el temor que se tiene por respeto a Dios. Pero cuando aquí habla de temor y dice que estas palabras las puso en su corazón, está hablando de miedo. Es el miedo o el temor que se le tiene a otro ser humano. David tuvo miedo de los siervos de Aquís y tuvo miedo de Aquís porque le habían reconocido. La osadía de David, no crean que era algo poco, que era muy poco. Él se va a tierra de los filisteos con la espada de Goliat, a quien él mató, va a casa de sus enemigos, va escapando de Saúl
y entonces siente temor. Y el temor o miedo de David era doble, porque le huía a Saúl, huía de Saúl, pero también ahora estaba con miedo de los hombres de Aquís y no encontraba qué hacer. Por eso, cuando estas palabras se anidan en su corazón, entraron a lo más profundo. Fíjese usted que el miedo llegó al corazón de David. Él tuvo un gran temor. Y nosotros también, en medio de las circunstancias que vivimos, a veces padecemos persecución, a veces tenemos pruebas, a veces tenemos enfermedades, a veces tenemos tribulaciones, y esto llega a nuestro corazón y el miedo se apodera de nuestras vidas, y es tan y tan grande este miedo que no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo conducirnos. Y esta era la situación de David. David no era un superhombre. El Espíritu de Dios era el que le daba la valentía y el poder a David. Pero en este momento David estaba pasando por una situación que yo quisiera que tú te pusieras en los zapatos de él. Él está huyendo de Saúl. Él está en tierra enemiga. Él está con miedo de los hombres del rey de esa tierra. Él tiene miedo del rey. Por lo tanto, ese miedo es una cosa que puede paralizar los actos de cualquier persona. Pero hablaba ahorita acerca de cómo David falló con la mentira, falló con el hecho de no esperar en Dios, tal vez, y irse a tierra de los enemigos. Y yo no te sé decir en qué momento puede David haber reaccionado y puede David haber vuelto a la normalidad de confiar en Dios. La Biblia nos habla aquí en el capítulo 21 de Primera de Samuel de estos eventos, y entonces nos lleva a los salmos 56 y al salmo 34, que son dos salmos que David escribe en medio de esta situación. Y es a través de los salmos que entonces nosotros, si los estudiamos, podemos darnos cuenta de cómo David recurrió nuevamente a tener confianza en Dios en medio de las persecuciones. Y me encuentro ahora en el Salmo 56, donde el título de este salmo nos dice que David le da unas instrucciones al músico principal y que la tonada que tiene que tocar cuando se cante este salmo es sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Es un mictán de David. Los salmos del 56 al 60 son todos mictanes de David. Mictán es una grabación, algo permanente, algo que queda en el corazón. Y esta es de la manera en que este salmo queda. Y en el verso 3, David dice: en el día que temo, o sea, en el día que tengo miedo, en el día en que no sé qué hacer, en el día que me persiguen, en el día en que tiemblo, en el día en que no puedo dormir, en el día en que no puedo pensar, en el día en que no sé qué voy a hacer mañana, en el día en que yo temo, mira lo que dice David: en el día en que temo, yo en ti confío. Alabado sea Dios. Y mira lo que dice en el verso 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. No tendré miedo del hombre. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y no solamente en ese verso él lo dice, sino que en el verso 10 él lo repite una vez más. Dice: en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. Sigue diciendo: no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? David se pregunta: si yo tengo confianza en Dios, ¿qué me puede hacer el hombre? Si tenemos confianza en Dios, confiar en Dios es creerle a Dios. Confiar en Dios es
creerle a su palabra. Por eso él menciona, en Dios alabaré su palabra. La palabra es la que nos da a nosotros la paz de Dios. La palabra es la que nos da a nosotros la confianza en Dios. Yo no sé la situación que tú puedas tener, que me estás escuchando, que me estás viendo, pero no importa la situación, los temores tuyos tienen su solución en Dios. Si tú confías el día que temes en Dios, Dios estará contigo. Y fíjense que David en el verso 8 hace mención acerca de sus huidas de esta manera. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Una redoma es un frasco cuyo principio es angosto, pero la base es bien ancha. Y esta redoma, dice la Biblia, que es ahí donde Dios pone nuestras lágrimas. Sabrá el Señor, solo el Señor sabrá cuántas lágrimas tú has derramado por causa de la persecución y la situación que estés pasando. Sabrá solamente el Señor cuál es la situación por la que estés pasando en este momento, donde tal vez digas, ya yo no puedo más, ya yo voy a tirar la toalla, ya yo no puedo seguir sirviendo al Señor. Es demasiada esta prueba, esta enfermedad terminar me tiene quebrantado y ya yo no sé qué hacer. Pero el Salmo 34, que es otro de los salmos que escribe David, y allí dice el título que fue cuando David mudó su semblante delante de Abimelech. Abimelech es otro nombre para Aquís, el rey de Gat. Se le menciona allí como a Abimelech, y Aquís echó a David de Gat, realmente lo expulsó de Gat, pero dice allí el verso número 1, un verso muy conocido en este Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y en el verso número 4, mira qué poderoso este verso. Yo te lo regalo para que lo hagas tuyo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, sino de todos los temores. Dios, Jehová, me oyó cuando clamé a él, cuando lo busqué. Él me oyó, porque Dios es un hombre, Dios es un Dios que oye. Dios es un Dios que ve nuestra situación y dice que me libró de todos mis temores. David tenía temor de Saúl, tenía temor de la persecución, tenía temor de los siervos de aquí, tenía temor de Aquís, pero de todos esos temores Dios lo libró. Y en el verso 6 añade, este pobre clamó. David era pobre de espíritu, estaba agobiado, estaba que ya no encontraba qué hacer. Tal vez tú piensas que Dios te llamó y estás ejerciendo el ministerio, tal vez pastoral, el ministerio evangelístico, misionero, de maestro, no importa lo que seas, y tú estás diciendo en esta hora, Dios me llamó, pero no sé qué me pasa, porque no lo siento en mi vida, no siento que está conmigo, estoy pasando necesidad. No creo que Dios me llamó, pero si Dios te llamó, mira lo que dice la Biblia, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En el verso 4 lo libró de sus temores. En el verso 6 lo libró de angustia. David comenzó teniendo temores, luego estaba angustiado, porque más luego vamos a ver en el Salmo 57 que en la cueva de Adulán estaba con los deprimidos, con los locos, estaba con los que eran desamparados de la ciudad y del pueblo y nadie los quería. Eran como 400 personas que estaban allí con ellos, todos angustiados. Y
Entonces David dice que Dios le oyó y que lo libró de todas sus angustias. Dios está contigo. Dios está dispuesto a librarte de todas tus angustias si tú tienes confianza en Él. Por eso digo, no sé en qué momento tal vez David despertó y pensó, ¿por qué estoy tratando de actuar con situaciones humanas, respuestas humanas, buscando respuestas humanas? Debo de confiar en Dios. Hay momentos en que tenemos un temor humano, un temor que no sabemos qué vamos a hacer. Viene a mi mente el caso de Jacob y Esaú. Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Jacob miente y engaña para así engañar a su hermano, y Esaú se va y está lejos por muchos años. Pero cuando Jacob y Esaú se van a reunir, Jacob tiene miedo, tuvo también temor, el mismo miedo humano, el mismo temor que tuvo David, porque pensaba que tal vez Esaú, su hermano, lo iba a matar. A tales efectos le envió regalos y caravanas de regalos para irlo apaciguando, a ver si él iba bajando la guardia, por así decirlo. Pero cuando Esaú vio a su hermano de lejos, corrió donde él, lo abrazó y lloraron, porque Dios oyó el clamor de Jacob y lo libró de todas sus angustias. La Biblia nos da otro ejemplo también de aquel joven que le pide a su padre la herencia, se va lejos, la malgasta y regresa donde su padre y le dice a su padre que lo haga como uno de sus jornaleros. Pero ¿qué pasó? El padre puso nuevamente una sortija en sus dedos, mandó a matar el becerro gordo, le puso ropas nuevas y lo restituyó nuevamente a ser como él era antes, porque aquel hombre, aquel joven, clamó a Dios, Dios lo oyó y lo libró de todas sus angustias. La Biblia también nos habla de un hombre llamado por Dios. Nos referimos a Pedro, es llamado por Dios. Dios lo llama, Jesús le dice, sígueme, te haré pescadores de hombres, y Pedro le falla al Señor. Pero después de Pedro fallarle a Jesús, Jesús lo restituye, porque entonces Pedro se humilla delante del Señor y le pide a Dios misericordia, y entonces este mismo Pedro es restituido y Dios le da encomienda de apacentar las ovejas. Hermano y amigo que me escuchas, yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé cuál es tu situación, pero en esta hora Dios te está diciendo que tú no tienes por qué estar en temor o miedo, que tú no tienes por qué estar en angustia. Mira lo que dice el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú tienes el temor de Dios, si tú tienes el respeto a Dios, si tú le sirves al Señor, si tú eres siervo del Señor, si tú buscas la bendición de Dios todos los días de madrugada, orando, clamando, gimiendo, llorando, pidiendo, leyendo su palabra, humillado delante de Él, honrando su nombre, no importando la situación a la que tú te enfrentes. En esta hora el Señor te dice que cuando clamas a Él, cuando te humillas a Él, Él escucha tu clamor, como escuchó el clamor de David, cuando dice en el 6, este pobre clamó y le oyó Jehová, porque Jehová oye, Jehová escucha, Jehová tiene su oído afinado para escuchar a sus hijos. Y cuando Jehová oye, te libra de los temores y te libra de todas sus angustias. De manera que en esta hora pon tu confianza en Jehová, pon tu fe en el Señor, pon tu confianza en el Todopoderoso, el que te dice que no te deja, el que te dice que está contigo todos los días
aleluya, todos los días hasta que venga el fin. El que te llamó a predicar la palabra, el que te llamó a orar por los enfermos, el que te llamó a visitar los hospitales, el que te llamó a pastorar a la Grey, el que te llamó a visitar, aleluya, a los presos, el que te llamó a ser hombre de él en tierras extrañas. En esta hora Dios te dice que tú estás en su mano y que si tú estás en su mano, nadie te podrá sacar de ella. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que en esta hora, después de haber visto así a grosso modo este pasaje de Primera de Samuel capítulo 21 y haber visto también de manera rápida el Salmo 56 y el Salmo 34, algunos versos de ellos, Dios te dice que está contigo. Y queremos entonces en esta hora orar a Dios. Queremos orar para que Dios, como siempre pedimos, salve, para que Dios liberte, para que Dios sane, para que derrame su espíritu sobre ti y para que Dios llame hombres y mujeres al campo a predicar la palabra. Ahí donde tú estás, pon tu mano sobre tu dolencia. Si no conoces al Señor, acepta a Jesús. Pon tu mano sobre tu corazón para que Dios cambie tu corazón y convierta tu corazón y vas a sentir la presencia del Señor en tu vida. Así que oremos al Señor. Padre poderoso y bueno, bendecimos y exaltamos tu nombre. Te doy gracias por tu palabra una vez más. Te doy gracias porque tu palabra es poderosa. Tu palabra siempre nos ministra y tu palabra siempre nos habla. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tú, oh Dios, a todos los que nos escuchan, Señor, sea ahora, sea en diferido, sea cuando sea, tú traigas bendición a través de tu Espíritu, Señor. Que tú salves, Señor, al pecador, que tú libertes al cautivo, Señor, que tú sanes al enfermo, que tú derrames de tu Espíritu Santo y fuego, Señor, sobre los que nos escuchan, para la gloria de tu nombre. Y que tú, oh Dios, llames hombres y mujeres, Señor, al campo a predicar tu palabra. Tanto, Señor, en la ciudad donde se encuentran, como en los lugares donde nunca ha llegado tu evangelio. Señor, glorifícate de manera especial para la gloria y para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, en esta hora damos gracias a Dios por un programa más, las buenas noticias de Jesús. Le ha hablado su hermano y amigo Mickey Rivera. Le invitamos para que esté con nosotros todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Un abrazo para todos. La paz del Señor sea con ustedes.